uno lee El deseo de toda la gente. ¿Cuántos tienen ese libro? ¿Lo han leído? ¿Han leído ese capítulo? Hay un capítulo que habla solamente del Getsemaní. De hecho, así se llama el capítulo, Getsemaní. Y la sierva del Señor dice que iba Jesús con ¿quiénes? Con Santiago, ¿recuerdan? Con Juan y con ¿quién más? Y con Pedro, los más cercanos a él. Y se fueron adentrando, ellos iban hablando, Jesús hablándoles, diciéndoles, enseñándoles. Jesús, hermano, no paraba de enseñarle a sus discípulos, como no para de enseñarnos a nosotros todos los días. Pero dice la sierva del Señor que ellos iban hablando, pero a medida que se acercaban al bosque, empezó esa conversación a enmudecerse extrañamente, dice ella. Ellos iban hablando, Jesús hablándole, pero a medida que se adentraban al bosque, empezó a surgir un silencio extraño en aquellas 4 personas, Jesús y sus 3 discípulos. Un extraño silencio empezó a apoderarse de aquella amena conversación entre Jesús y sus discípulos. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía ahora que esa boca que estaba acostumbrada a hablar bendiciones, a enseñar a su pueblo, a enseñar a los discípulos, ahora empezara a enmudecerse de manera muy extraña? ¿Qué estaba pasando con Jesús, mis queridos hermanos? ¿Por qué el Señor Jesús empezó a enmudecer? ¿Saben? Hay un asunto que algunos piensan que el Señor empezó a enmudecerse porque horas después vendría la turba enfurecida dirigida por Judas el traidor, y porque Jesús le tenía miedo a la muerte per se. Pero esta no era la principal razón de el enmudecimiento de Jesús en ese momento. Tanta culpabilidad estaba asumiendo Jesús. Dice la sierva del Señor en ese capítulo que el Señor Jesús se sintió, oigan esto que voy a decir, el Señor Jesús se sintió tentado a creer que quedaría privado para siempre del amor del Padre. Él se sintió tentado a creer esto, hermanos. Jesús, una sombra grande empezó a cubrir su cabeza. Jesús se sintió tentado a creer que el amor del Padre lo dejaría abandonado para siempre. Y esto que leí me abrumó. Jesús sintió por primera vez desde la eternidad que su unidad, oiga esto, que su unidad eterna con el Padre en ese momento estaba siendo quebrantada como nunca antes. En otras palabras, el Señor sintió un gran pesar, dolor, angustia y miedo de separarse de su Padre Celestial. Hermanos, nosotros cuántas veces, de manera que tan liviana muchas veces tomamos esa idea de separarnos del Padre. Usted ve que entra mucha gente a la iglesia, pero usted ve que mucha gente también se va de la iglesia. Mucha gente esgrime, toma argumentos que para el cielo son inválidos, excusas para irse de la iglesia.
He escuchado yo tantos hermanos que se levantan y dicen, yo me voy de esa iglesia porque en esa iglesia no hay amor. He escuchado a otros que dicen, yo me voy de esa iglesia porque no me valoran. Y yo me voy de esa iglesia porque ahí no me saludan. Termina el sermón y cada uno para su casa. He escuchado a unos que han dicho, yo me fui de esa iglesia porque uno ni lo invitan a almorzar. ¿Lo he escuchado? ¿Creen ustedes que es broma? Lo he escuchado, hermanos. Yo tengo 16 años de ser pastor. No es mucho tiempo tampoco. Empecé joven. A los 22 años empecé a ser pastor. ¿Y cuánto de eso he escuchado en mi camino? Gente que livianamente se va de la iglesia. Gente que livianamente toma su relación con Dios. Gente que parece que el mundo es más agradable para ellos que la iglesia y entonces toman excusas para irse. Yo quiero decirles, hermanos, el que se quiera ir de la iglesia, ahí está la puerta. Ancho es el camino que conduce a la perdición. Vaya pues. Pero no le echen la culpa a nadie. Porque si ustedes aquí, si yo vengo a ser miembro de esta iglesia y alguno de ustedes pretende sacarme por la puerta, pues me le meto por la ventana. Pero de mi iglesia nadie me saca. Porque esta es la casa de mi Padre Celestial. Amén. Nadie es bueno. Mis queridos, nuestra relación con Dios debe ser única y especial. Nosotros debemos vivir enamorados de Cristo nuestro Señor. A nosotros nos debe dar placer venir a la iglesia. Faltan 15 para las 12. Y yo he visto cómo muchas personas predicando el tema que el Señor mandó para esa iglesia, cuando llega a la aguja a las 12 del mediodía, parece que una electricidad se apodera de nosotros. Y entonces empezamos a ver la hora, disimuladamente con el rabito de no, son las 12. Este tipo sí predica largo. ¿Nos gusta la compañía de Dios o no nos gusta, hermanos? ¿Cuántos creen que aquí está la presencia de Dios? Está la presencia de Dios. Y si está la presencia de Dios, aquí es donde me gusta estar. Qué triste es cuando llegan las 12 y mucha gente dice, llegó la hora. Venezuela le llamamos caraota, yo no sé cómo le llaman ustedes aquí, los granos negros. Habichuela. Rueda. Habichuela. Suela. Habichuela. Habichuela. Y mucha gente dice, ya cuando llegan las 12 dice, bueno, la hora del sermón se acabó, ahora viene la hora de la habichuela. Realmente, hermanos, valoramos la presencia de Dios, nuestro Padre. Jesús, hermanos, valoraba la presencia de su Padre con su propia vida. A él no le importaba nada más. Le importaba estar conectado con su Padre. Amén. Nada más le importaba. Dios quiere que a nosotros no nos importe nada más. Dios quiere que a nosotros nos importe nada más que estar conectados con Dios, con Él y con Jesús. Getsemaní, hermanos, representó el gran desafío de Jesús. Hay una declaración allí en el capítulo de Getsemaní. Yo la copié para ustedes. Dice que mientras la nube negra se apoderaba del entorno de Jesús y él desmayaba por la angustia, dice la sierva del Señor que él, Jesús, oiga esto, tirado, postrado en tierra, oiga esto, se aferró de un suelo frío como para evitar ser alejado más de su Padre.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura aquí? Dice literalmente que Jesús estaba tirado en el suelo, agobiado, porque sentía que la unidad con el Padre que había tenido desde siempre estaba siendo quebrantada. Pero él, para evitar que eso siguiera ocurriendo y avanzando, la separación con su Padre, se aferraba, se amarraba a un suelo frío para evitar la presencia de Dios, su Padre, se distanciara o se alejara más. Hermanos, mientras el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, en varias ocasiones regresó hasta donde estaban sus discípulos. ¿Cuál había sido la recomendación de Jesús a sus discípulos? Velad, 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 velad. Esperaos aquí. Pero hay una parte que me gusta mucho, hermanos. Cuando usted lee la Biblia, el capítulo 26 de San Mateo, usted encuentra allí algo interesante. El versículo 38 en adelante dice: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Dice la Escritura. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahora el versículo 39, yo pregunto, ¿qué es lo que dice el versículo 39? ¿Cómo dice el versículo 39? No, el versículo 39. Yendo un poco más adelante. Yendo un poco más adelante. Ahora, hermanos, ¿qué significa esa frase? Yendo Jesús un poco más adelante. ¿Significa que Jesús físicamente estaba lejos o cerca de los discípulos? ¿Estaba lejos o cerca? Lo que está diciendo la Biblia es que estaba cerca. Pero cuando usted observa lo que Jesús vivió allí, cerca de los discípulos, dice la Escritura que allí, Padre mío, le dijo a su Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino luego a sus discípulos y los halló dormidos. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Hermanos, el Señor se aseguró de no irse lejos de sus discípulos. El Señor iba a una batalla cruenta, cruel, difícil, la más difícil de todas, más difícil aún que la propia cruz. Y se aseguró de no irse lejos de sus discípulos. El Señor está claro, hermanos. El Señor no quiere irse lejos de nosotros. Pero a pesar de que Jesús estaba físicamente cerca de sus discípulos no estaban con Él. Y eso a nosotros nos deja una gran lección en esta mañana. La lección es: no es suficiente, hermanos, ser miembro de la iglesia para estar cerca de Jesús. No es suficiente estar en los libros de la iglesia registrado para decir estoy cerca de Jesús. No es suficiente eso. Hace falta más. Hay personas que orgullosamente se levantan y dicen, yo soy fundador de la iglesia, tengo 40, 50, 60 años en la iglesia, y yo le digo, amén, perseverancia, gracias a Dios por usted que ha sido ejemplo,
Pero eso no le garantiza que usted esté cerca de Jesús. Porque es posible que alguien que haya llegado nuevo a la iglesia esté más cerca de Jesús que este que tiene 40 años. Estar cerca de Jesús implica estar unido a Él en espíritu. Porque el Señor le dijo: no habéis velado conmigo ni una hora. Lo que el Señor les está diciendo es: mientras yo he estado orando, yo he esperado que ustedes oren también. Pero solo el que ha estado orando aquí soy yo. Ustedes no lo han hecho. Por tanto, estoy peregrinando solo en el Getsemaní. Jesús necesitaba, hermanos, ayuda en ese momento, necesitaba compañía en ese momento, pero no tuvo compañía de sus más cercanos seguidores. No la tuvo. La suerte de la humanidad, hermanos, en ese momento pendía de un hilo. Si el Señor en ese momento decidía abandonar el proyecto de salvación al hombre, eso podía ser perfectamente viable. Los ángeles celestiales, si Él lo hubiese ordenado, habrían venido al rescate de Jesús. Y Jesús legítimamente habría podido decir: yo no tengo por qué separarme de mi Padre, nunca lo he hecho, ¿por qué tener que hacerlo por gente pecadora que no lo merece? Él pudo haberlo hecho. Y si lo hubiese hecho, a él nadie lo iba a juzgar por eso. Él no era pecador para tener que apartarse del Padre.